200 suscriptores. ¿Quién diría que llegaría hasta los 200? Bueno, solo tengo que dar un gran gracias. Espero que les gusten los vídeos, hasta la próxima que me anime en aparecer en un vídeo. Bueno, los dejo con Fate barra cruzada al final del vacío. Capítulo 10. El fuego del infierno de los 100 años. Parte 6. Louise observó con los ojos entrecerrados cómo ayudaban al cazador de dragones Siegfried a sentarse en una cama para descansar, no acostado en ella, sino sentado contra la cabecera para mantenerse firme mientras una mujer trabajaba para vendar su herida, una que aparentemente había sido cubierta previamente, solo para venir suelto cuando antes había desatado su noble fantasma. Había sido un ataque poderoso, extremadamente, Louise no tuvo reparos en admitirlo, pero por el momento, no era algo que pudiera contar como un arma en su arsenal. Porque la herida de Siegfried no era normal y lo estaba paralizando. Louise era consciente de que ella no era la persona a quien acudir cuando se trataba de inspeccionar heridas. Ella no era curandera ni doctora y ciertamente no tenía ojo para juzgar qué tan grave podía ser una lesión con solo mirarla, pero incluso ella podía darse cuenta de que el daño causado a Siegfried no era normal. Solo mirarlo le dio ganas de vomitar, algo que apenas logró reprimir mientras lo miraba. Era un solo corte. Desde su clavícula izquierda corriendo en diagonal hasta su cadera derecha. Era ancho, del ancho de su mano, pero peor aún, era profundo. Parecía que debería haberlo dividido en dos, y en algunos lugares Louise podía ver el blanco de las costillas justo debajo del tejido muscular mudado y dañado. La sangre goteaba de la herida abierta como melaza espesa, probablemente solo se mantuvo así y no se derramó por las tablas del piso debido a la constitución que tuviera el dragón Slayer. Pero lo que lo hizo aún peor, lo que lo hizo tan obviamente antinatural en lugar de una simple herida mortal, fueron las horribles venas negras que brotaron de él. Louise no sabía de qué otra manera describirlo realmente. Venas, enredaderas o algo más, surgieron de la carne dañada, negras y bombeando con una esencia repugnante que se extendía por el pecho de Siegfried, sus brazos e incluso hasta su cintura. Mágico y venenoso por naturaleza, algo hecho para matar incluso a los Servants con toda su durabilidad inhumana, Louise no estaba completamente segura, pero podía adivinar que la única razón por la que no le había hecho lo mismo a Siegfried era su propia constitución anormalmente alta. Aún así, claramente lo había dejado debilitado. El sirviente que debería haber sido inmensamente poderoso necesitaba una campesina que lo mantuviera erguido. Su piel estaba resbaladiza por el sudor como si tuviera fiebre y le costaba respirar. Algo de eso podría haber sido por el uso reciente de su noble fantasma, pero incluso entonces era un espectáculo preocupante, especialmente considerando que lo necesitaban. Louise permaneció en silencio mientras Molay les explicaba su situación. Sobre sus encuentros con esa Geane alternativa y su ejército, de los Servants y el temido dragón que tenían bajo control. Siegfried asintió pensativamente. Es difícil ver mucha esperanza allí. Él admitió. En verdad, yo mismo recibí esta herida por un encuentro con los Servants de esa mujer. ¿Te atacaron? Preguntó Molay. El sirviente germánico tarareó. Lo hicieron. Fafnir fue convocado a esta edad antes que yo, y sospecho que el mundo gritó mi nombre en respuesta, pero esperaban eso. Cuando llegué, no tenía ningún maestro y tenía el mínimo conocimiento del desastre actual. Me encontré con un pueblo siendo atacado y los defendí, escoltando a los inocentes lejos del peligro. Fue allí donde fui atacado por 3 de ellos. 2 de naturaleza vampírica y otro con espada de verdugo. Era esa espada la que estaba contaminada con algo. Por muy débil que fuera el asesino, fue capaz de atravesar mi piel cuando no debería haberlo hecho. El dragón Slayer dio un suspiro de desprecio. Sin un maestro que me alimentara con maná, mis defensas y ofensivas se agotaron gravemente. No pude defenderme del ataque y eso me costó esta lesión. Aunque pude obligarlos a los 3 a retirarse de todos modos, me ha dejado así, me temo que si esperabas poder resolver tu dilema con el gran dragón negro, te decepcionaré. ¿Y por qué es eso? Louise incitó. Por lo que puedo decir, tú fuiste quien lo mató antes, ¿no? Incluso con esa lesión, tendrías más Servants que te reforzarían para igualar las probabilidades. Esa sería una estrategia viable, pero me temo que hay un malentendido. Siegfried les dijo. La verdad es que, incluso en la vida, el hecho de que fuera capaz de derrotar a Fafnir era una posibilidad de 1 millón. Un milagro.
Algo que dudo que pueda replicar incluso a máxima potencia. Agregar Seruans al helicóptero podría aumentar mis probabilidades y llevarlas a un rango en el que podría igualar lo que debería ser capaz de hacer, pero incluso así seguiría estando muy superado. Eso era una cuestión razonable. No era algo que Louise quisiera escuchar e hizo una mueca mientras pensaba en ello, pero eso no lo hacía menos cierto. Si ese fuera realmente el caso, entonces estaban en problemas. Ni siquiera había visto a Fafnir en persona todavía, pero el hecho de que estuviera siendo tratado como más peligroso que varios Seruans lo decía de la peor manera y Louise no confiaba en sus posibilidades, muy superados en número como estaban. ¿Entonces no nos ayudarás? Yo nunca dije eso. Siegfried hizo un sonido que podría haber sido una risa pero no pareció encajarle. Como nunca antes en su vida se había reído. Eso detuvo a Louise incluso mientras continuaba. La lucha por la humanidad no es algo que pueda ignorar aunque quisiera. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte, pero no quiero que confíes en mí y veas que esto queda sin recompensa. Así que sí, joven maestro, te ayudaré, pero hay una condición. Ah. Allí estaba. Louise cruzó los brazos sobre el pecho y se encontró con la mirada del héroe herido dragón Slaying con una mirada dura. ¿Y qué sería eso? Tu paciencia. Los ojos de Molay se entrecerraron. ¿Qué significa exactamente? Exactamente eso. Como probablemente habrás visto. Este fuerte está casi repleto de refugiados que huyen de sus hogares destruidos en este desastre. Cada vez llegan más y más personas, buscando mi protección después de escuchar la noticia de que puedo protegerlos. Soy consciente de que tendremos que mudarnos y sé que el mejor lugar para llegar es el cuartel general de la Resistencia, cuya ubicación conozco. Les pido que den hasta el atardecer para que lleguen los civiles antes de que nos vayamos, y me permitan escoltarlos. ¿Quieres traerlos con nosotros? Mordred refunfuñó desde su lugar en la puerta. ¿Sabes lo que eso significaría para mí? Estarían en peligro si nos atacaran en la carretera. Sí, lo sé, pero en ese mismo sentido serán víctimas donde quiera que vayan. Dejarlos aquí solo los condena, y el único lugar donde creo que tendrán algún tipo de protección es con las personas que ya han logrado resistir contra la bruja dragón durante tanto tiempo. Eso todavía deja otro riesgo. Luisa frunció el ceño. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más posibilidades habrá de que seamos atacados. Este fuerte no tiene mucha capacidad real para defender su residencia y vimos Wyvern separarse de esa fuerza de ataque antes de que pudieras enviarlos. Sin duda ya hay más en camino hacia aquí y si deciden venir con fuerza, Louise se calló, la implicación era clara. Sin embargo, sorprendentemente, Siegfried asintió. Lo sé. Por eso he fijado un plazo de extinción. No es solo para permitir que más personas nos encuentren, sino, me temo que puedes comprobarlo por ti mismo, pero estoy gravemente debilitado. Usar mi noble fantasma de esa manera me costó mucho más de lo que debería. Lamento decir que si voy a estar en condiciones de mudarme, necesitaré tiempo. Es algo que podemos dar. Molay permitió con un golpe de cadera en la cabeza. Si estás dispuesto, podemos usar ese tiempo para otras cosas. Prepararse para la mudanza, planificar en caso de ataque, ese tipo de cosas. Por supuesto. Él dijo. No te detendría, y si deseas incluirme, con mucho gusto te ofreceré mis conocimientos. Luisa suspiró. Supongo que entonces no tenemos otra opción al respecto. Se enderezó y se dirigió hacia la puerta. Estoy seguro de que no me necesitarás para esto y tengo otras cosas que atender en el tiempo que tenemos, así que me iré. Mordred la vio irse, pero en realidad no le importaba mucho lo que estuviera pensando el caballero. Claramente no la necesitaban allí y Louise sabía que no había mucho que pudiera agregar a algo tan simple como viajar del punto A al punto B, incluso si eso incluía acorralar a unos cientos de campesinos al mismo tiempo. Tenía el fuerte deseo de irse lo más rápido posible, aunque solo fuera para evitar a sus perseguidores, pero dado que hacerlo significaría dejar atrás a Siegfried, no era viable. Había visto lo que su espada le había hecho al cielo sobre ella. Algo orientado a derrotar enemigos dracónicos de forma específica y sin errores. Necesitaban ese tipo de activo. Desesperadamente. Así que esperando. Fue todo lo que pudieron hacer. O más bien, era todo lo que los Seruans podían hacer como grupo.
Por ahora, Louise tenía algo más en mente, específicamente, hablar con el sirviente asesino que la había salvado de ser cortada en pedazos, quien en ese momento, por lo que podía ver saliendo de los pasillos interiores al patio, estaba ayudando a un grupo de trabajadores. Llevar cosas a los vagones. Levantó grandes rejas de madera con las que 3 hombres luchaban como si no pesaran más que una pluma, manteniéndolas en alto para el espectáculo de los demás y todo el tiempo, hablando agradablemente con una mujer y una niña a su lado. Bueno, bien podría aprovechar la oportunidad para hablar mientras pudiera. Louise atravesó el patio, consciente del espacio que se estaba abriendo para ella mientras la gente caminaba. Ella se destacó con bastante facilidad, lo sabía, y al Servant le resultó sencillo detectarla. Ah. Hola señorita Ballere. Ella sonrió, inclinándose profundamente como se esperaba que hiciera una doncella. Supongo que pudiste realizar cualquier negocio que tengas aquí. Un poco. Louise permitió. Hay algunos problemas, pero se pueden resolver con relativa facilidad. Sin embargo, no estoy aquí para hablarles de eso. Sí, es mejor dejarlo en manos de personas con más conocimientos de lucha que yo. El asesino estuvo de acuerdo. ¿Entonces qué es? Si puedo ser de ayuda, lo haré. Luisa negó con la cabeza. Nada como eso. Más bien, vine a hablar contigo para poder agradecerte. Corday la miró fijamente. ¿Agradéceme? Ella repitió. El maestro asintió. En efecto. Sin sus acciones, soy muy consciente de que estaría muerto o, si no, gravemente herido. Apareciste en el momento justo a pesar de que el riesgo de tal cosa podría haberte convertido en un enemigo accidental contra mis propios servants, sin mencionar que entrar en una pelea te puso en riesgo. Ah, bueno. No es algo tan impresionante. Corday tosió. Quiero decir, en realidad no hice mucho. Fue la reina María quien dio el golpe final. Lo único que hice fue mantener ocupado a ese asesino. Ella suspiró. Si soy honesto contigo, salvarte fue más accidental que digno de elogio. Ese fantasma estaba causando estragos en todo el país. Antes que tú, había oído rumores y palabras espantosas sobre mujeres que estaban siendo asesinadas en sus casas por todas partes, y que cada una sufría feroces marcas de garras. El sirviente se encogió de hombros. Me encargué de detenerlo tan pronto como pude y cacé al demonio, aunque fue solo hasta que se volvió codicioso y trató de apuntarte justo en medio de una multitud en pleno día que pude detenerlo. Acércate lo suficiente. Y sin embargo, fue exactamente eso lo que me salvó. Luisa respondió. Decidiste realizar un esfuerzo noble para detener a un asesino en serie y me salvaste la vida. Cualesquiera que sean las razones que tengas para ello o la creencia de que no estuviste a la altura como deseabas, aún así salvaste mi vida y por eso tienes mi gratitud. Corday se sonrojó bastante, miró al suelo por un momento y pateó la tierra. Bueno, entonces gracias señorita Ballere. Luisa ella interrumpió. Sería muy grave que alguien de mi posición no apreciara adecuadamente su acto. Algo tan simple como llamarme por mi nombre no es un gran problema. El asesino se animó. Bien entonces. Luisa. Sí, creo que me gusta más, gracias. Ella sacudió su cabeza. Ah, ¿dónde están mis modales? He sido increíblemente grosero. Dijo, señalando a la mujer y la niña a su lado que habían estado escuchando pacientemente. Debería presentarte a mis 2 amigos aquí. Estas son Eva y Zoe. La mujer mayor, Eva, inclinó la cabeza. Somos de Lyon. Le dijo a Luisa. Estábamos en la plaza cuando viniste a salvarnos de las bestias y los monstruos. Hemos estado agradeciendo a los otros hombres y mujeres que nos salvaron a medida que los conocimos, así que acepten nuestra gratitud. Ah. Louise tosió y apartó la mirada mientras el calor subía a su rostro. Sí, bueno, no pienses en eso. Ella dijo. Simplemente llegamos a tiempo para ser rescatistas en ese caso, y cuando vimos lo que estaba por suceder prácticamente ya estaba decidido que los salvaríamos a todos. Ninguna persona decente podría dejar morir a inocentes sin una buena razón. Eva sonrió. De todos modos, quería decirlo. Apoyó una mano en el hombro de su hija. Louise miró hacia abajo, aunque con un pequeño pico de molestia, comprendió que no tenía por qué amar mucho a su cabeza. Zoe era apenas una cabeza más baja que Louise y aparentaba la mitad de su edad.
La niña, al darse cuenta de que Louise la estaba mirando, hizo su propia forma de reverencia, del tipo que le recordó a Louise cómo había practicado frente al espejo cuando era más joven. Gracias, señorita. Dijo, antes de sonreírle. Vi todas esas cosas increíbles. Todos ustedes lo hicieron. ¿Fue eso realmente mágico? Louise se encogió de hombros. Fue. Luego, al recordar que este mundo era mucho menos abierto al respecto, vaciló. Realmente, el secreto en este caso no tenía sentido, ¿no? Los Wyverns y los no muertos fueron suficientes para arruinar eso, pero... Ella sacudió su cabeza. Era bastante inútil pensar en eso ahora. Me alegro de que no hayas resultado herido. En cambio, le dijo a la niña. Ojalá podamos mantenerlos a todos a salvo mientras encontramos un lugar más cómodo para quedarnos que esta fortaleza. Aunque deberías prepararte para eso. Corday intervino, mirando a Eva con una sonrisa. No estoy seguro de cuándo iremos, pero será pronto. Sería terrible dejar algo atrás. La mujer asintió. Bien entonces. Zoe y yo nos iremos entonces. Gracias a ambos nuevamente por lo que hicieron. Le dijo algo a su hija y le tomó la mano al hacerlo. Louise los vio alejarse en silencio. Estaban asustados cuando entraron. Corday le dijo. Ninguno de los dos resultó herido, pero me di cuenta de que habían estado lo suficientemente cerca de la masacre como para asustarlos en cierta medida. Hacerlos sentir al menos un poco más seguros es lo mejor que puedo hacer aquí, así que gracias por ayudar. No pienses en ello. Louise dijo de nuevo. No hice más que decir unas pocas palabras, mientras tú has estado ayudando en lo que puedes por lo que puedo ver. Al menos has hecho lo suficiente para que te considere un buen espíritu heroico. Oh, no es nada tan grandioso. El asesino rió débilmente. Para ser honesto, me siento bastante deslucido en comparación con todos estos grandes héroes que me rodean, e incluso logré detectar a personas tan increíbles como la reina Antonieta y Mozart. Eran personas que desearía haber conocido en la vida. Louise la miró con interés. ¿Estabas vivo al mismo tiempo que ellos? Oh sí. Ella dijo. Durante la revolución, aunque no estaba en condiciones de acercarme a ellos. Aquí tengo la oportunidad de hacer precisamente eso, pero no creo que sea realmente digno de ellos si soy honesto. Ni siquiera soy realmente alguien que debería haber calificado como espíritu heroico. La chica más baja frunció el ceño confundida. ¿No debería haber calificado? ¿Qué quieres decir? Corday se mordió un poco el labio. Bueno, es solo que, se supone que los espíritus heroicos son personas importantes, ¿no? O personas que han hecho grandes cosas y han tenido un efecto en el mundo de alguna manera. Yo aunque... realmente no hice nada digno de mencionar y, al final, lo único que hice no salió como quería. No entiendo. Ah, bueno, probablemente no sepas mucho sobre mi pequeña leyenda, incluso si llamarla así parece demasiado. Ella sacudió su cabeza. Yo, si quieres, podría contarte un poco sobre ello, pero no es una historia muy impresionante. Louise se reclinó contra el carro junto a ellos. Si fueras tan amable. Bueno, está bien entonces. Corday pensó por un momento, recordando su pasado ante los ojos de Louise. Nací en una pequeña rama de la nobleza aquí en Francia bueno, en este momento podría ser considerado en algún momento en el futuro. Mi familia no era especialmente poderosa ni importante, pero teníamos viejos vínculos con Pierre Corneille, uno de los 3 grandes dramaturgos de su siglo, algo de lo que siempre recuerdo que mi padre estaba orgulloso cuando yo era joven. Sin embargo, finalmente, después de una tragedia en mi familia, me enviaron a un convento en Caen. Aprendí mucho allí creo, o al menos, en ese momento, creía que sabía lo suficiente sobre el mundo como para tomar decisiones importantes que cambiarían mi vida. Era realmente una tontería, pensar que los libros leídos en un pequeño rincón del país eran suficientes para entender a dónde conducirían mis acciones, pero no fue así. Sabía bastante bien acerca de las enseñanzas de Dios y tenía mi propia creencia sobre lo que era el bien y el mal, pero no creo que realmente entendiera lo que creían otras personas. Si lo hice, no recuerdo lo que estaba pensando. Yo vi los periódicos, lo que decían sobre lo que estaba pasando en el resto del país en ese momento. Fue una época violenta y sangrienta en la que la revolución comenzaba a convertirse realmente en algo terrible y cada día empeoraba.
Hubo muchas mujeres dentro del convento que intentaron mantener sus mentes alejadas de todo el asunto, pero yo no pude y finalmente me encontré de acuerdo con mucho de lo que cierto grupo dentro del caos estaba predicando. El girondino. Tenían ideas de cómo debería cambiar el país que se oponían mucho más a la violencia que cualquiera de los otros grupos en ese momento a pesar de sus propias raíces, pero había algunos que se oponían, los Montagnard entre ellos. Corday suspiró, apoyándose en el carro mientras recordaba los acontecimientos de su pasado, con su mirada distante como sombría. En mi opinión, eran radicales, personas que abordaban cualquier oposición a sus ideales con brutalidad en lugar de diálogo y, para mí, el peor de todos ellos era Jean-Paul Marat. Él era uno de sus líderes, y con la narrativa que impulsó durante la revolución causó lo que la gente eventualmente llamaría las masacres de septiembre. Gracias a él, tanta gente murió sin sentido. Y luego lo mataste. Louise tarareó. Corday asintió lentamente, sosteniendo su cuchillo y pasando el pulgar por el borde. Nadie me esperaba. Simplemente entré directamente a su casa, donde cualquiera podía verme. Sus compañeros, sus colegas y sus sirvientes por igual, y todo lo que tuve que hacer fue acercarme a él y clavarle mi cuchillo en el pecho. Ella miró hacia otro lado. Pensé que matándolo arreglaría las cosas, al menos algunas cosas, pero, en cambio, para mi sorpresa, lo convirtió en un mártir. Eso animó a sus seguidores a hacerlo aún peor y me llevaron a juicio. Unos días después me ejecutaron. Eso es, Louise vaciló. Era difícil encontrar palabras para decirle a alguien que hablaba de su propia ejecución, de su propia muerte. Lo lamento. No puedo imaginar cómo debe haber sido encontrar tu final de esa manera. Corday sonrió débilmente. No era la muerte lo que odiaba. En todo caso, fue mucho mejor que algunas de las historias que escuché que otros sufrieron. Fue rápido y limpio. Yo no lo vi por supuesto, pero el trono me hizo saber lo que pasó después. Sansón fue amable al evitar que mutilaran mi cuerpo. Para dejarme tener al menos esa dignidad. No, lo que odiaba era ser tan ingenuo como para pensar que lo que hacía solucionaría cualquier cosa. Y... suspiró con dureza, la primera expresión de genuina frustración en su rostro que Louise había visto. Lo último que le dejé a mi padre fue una carta. Eso fue todo lo que obtuvo de mí. Eso último antes de enterarse de mi muerte. Pensé que matar a Marat significaría detener las cosas, pero no hizo nada. Simplemente demostró que no sabía tanto como pensaba y terminó siendo venerado como alguien a quien respetar y más personas murieron. Era un monstruo, realmente lo creo, y el hecho de que al final fuera enmarcado como una tragedia simplemente muestra lo tonto que fui. Qué desperdicio fueron mis acciones. Ella se calló, sacudiendo la cabeza. Lo lamento. Dije que te contaría mi historia, pero eso fue, bueno, estoy seguro de que no necesitabas escuchar los lamentos de la tonta chica del convento y debería ir. Ayuda por aquí donde pueda. Se bajó del carro y se alejó, pero antes de que pudiera irse, se detuvo. Gracias, maestro, por al menos preocuparse lo suficiente como para escuchar mis palabras. Nadie lo ha hecho antes. Louise la observó alejarse, sin saber en qué medida su conversación con Corday les había ayudado a ambos. No parecía que fuera así. En cambio, lo único que Louise obtuvo fue el conocimiento de que algún día este país se sentiría lo suficientemente rebelde como para ejecutar públicamente a su propia nobleza. Para Louise, la idea era tan absurda como horrible. Seguramente los plebeyos podrían ver cómo eso alteraría el orden natural de las cosas, cómo conduciría a que todo el país se desgarrara. O se suponía que debía hacerlo. Los recuerdos de su breve estancia en Francia en la era moderna pintaban un panorama muy diferente. Un mundo y una época sin nobleza gobernando y habían logrado construir ciudades masivas que se extendían por el paisaje, perfectamente prósperas. A Louise no le gustaba hacia dónde la llevaba esa idea. Afortunadamente para ella, fue interrumpido por un anillo en su muñeca y apareció la imagen de Da Vinci. Señorita Baviere. Maravilloso, sonrió la mujer. No estás ocupado actualmente, ¿verdad? Necesito que hagas algo por mí. Ingeniero jefe. Saludó Louise, recordando el título que Romani había usado antes. Sí, estoy actualmente libre. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el doctor? Romani se está tomando un descanso.
puede resultar agotador tener que vigilar constantemente la vida de las personas para que no se vuelvan locos. Me costó un poco convencerme, pero me haré cargo al menos durante unas horas. Ya veo, Louise asintió lentamente. Lo siento, ¿qué era lo que necesitabas de mí? La sonrisa de Da Vinci no cambió. Ni siquiera se movió, pero sus ojos estaban un poco más serios entonces. Necesito tu ayuda con algo. Respecto a un problema con Mash. Louise escuchó en silencio y Da Vinci le explicó lo que estaba pasando. Era una petición simple, aunque Louise sospechaba que conducía a algo, no lo mencionó, solo asintió y siguió las instrucciones que le dieron. Atravesó el patio, subió las escaleras de la almena y llegó a la muralla. Tenía soldados a su cargo, pero a lo largo había un lugar apartado, y allí, Mash estaba contemplando las colinas, solo. Louise se acercó sin decir palabra y se paró junto a Mash cuando la vio, esperando a que hablara. Se quedaron allí, un momento en el que ninguno de los dos dijo nada, aunque por razones muy diferentes. Louise honestamente no sabía qué decir, pero... No te conozco muy bien todavía, Mash, dijo. Pero aún así, me parece extraño que te apartes de los demás para pensar. ¿O no es eso lo que estás haciendo aquí? Mash no respondió de inmediato. Bien. Podría haber sido una manera dura de decirlo. Realmente tampoco parecían las palabras que había querido decir, pero Louise no estaba segura de cómo podría haber transmitido su pregunta. Aún así, esperó, dándole a Mash la oportunidad de responder como quisiera hasta. No estoy cavilando. Mash dijo por fin, en voz baja. Su voz era tan tranquila que casi se perdió en el sonido incluso del susurro de la hierba debajo de las paredes. No estoy molesta ni preocupada, pero estoy confundida, perdida. ¿Perdido? Louise repitió. Algo te molesta. Muchas cosas. Mash admitió. No estoy realmente seguro de cómo expresarlo honestamente y se siente aún más difícil en este momento cuando usted, maestro, está considerando que usted es parte de esto. Louise reprimió el matiz de molestia que la atravesó. No era justo enojarse con Mash solo por hablar claramente. No solucionaría nada. No. Es mejor ser diplomático, descubrir cuál era el problema e intentar abordarlo. Necesitaban cohesión en un lugar como este. Trabajar juntos significó comunicación y cierto grado de apertura entre los dos. Louise no podía poner en peligro eso con mal genio. Entonces hice algo que te hizo así. Mash vaciló, y un extraño destello de frustración pasó por su rostro, extraño, porque a Louise le pareció que no encajaba. Como si la expresión nunca hubiera tenido tiempo de acostumbrarse a una posición en su rostro. Como si fuera nuevo para ella, o al menos tan poco común que se viera mal. No, eso fue un pensamiento para otro momento. Centrarse en el asunto que nos ocupa. Son muchas cosas las que me confunden, aparentemente estoy destinado a ser tu maestro. Louise cruzó los brazos sobre el pecho. Por lo que sé, eso significa que al menos deberías poder hablar con él sobre estas cosas. No puedo prometer arreglar las cosas que te causan problemas, pero es un desperdicio guardártelas para ti en este momento. Mash dio un rápido y áspero suspiro. No entiendo los sentimientos de la gente. Ya lo sé, lo sabía desde el principio, pero ahora, aquí, en esta singularidad, se me ha puesto mucho más delante. Luisa no respondió. Ella no tenía una respuesta para eso. No sabía muy bien de qué estaba tratando de hablar Mash, pero el silencio era una buena respuesta por ahora. Al menos podría dejarla seguir más. Y trata de resolverlo. Afortunadamente, Mash tomó el silencio como esperaba y lo presionó. Más lento ahora, después del momento en que tuvo que contenerse. He visto al pueblo de Francia con miedo, lo he visto aliviado, lo he visto enojado y decidido en tan poco tiempo, pero no entiendo por qué se sienten así sobre ciertas cosas, y no entiendo cómo personas como Jeanne pueden aceptarlo, no la entiendo a ella, ni a ella, su copia. Mash se inclinó hacia adelante sobre las almenas de la pared, arrastrando las manos por la piedra. Esa suplente Jeanne. Parecía tan insultada ante la sola idea de que nuestra Jeanne no pudiera entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Cómo estaba actuando y se siente mal porque tampoco lo hizo. Los otros sirvientes. Molay, Amadeus, incluso Sir Mordred. Ellos no actúan así.
Sé que Jeanne no se ha dado cuenta, pero tengo la sensación de que todos entienden completamente que nuestro enemigo está actuando como ella, pero yo no. Volvió a mirar a Louise. No puedo entender ese nivel de sentimientos. Del tipo que haría que alguien actuara de esta manera y al mismo tiempo, tampoco puedo entender los sentimientos de Jeanne. Es confuso. Como si estuviera atrapado en una especie de limbo sobre cómo entender estos pensamientos diferentes. Seguramente Jeanne de todas las personas debería sentir algo. Incluso si no puedo, sé que se supone que otras personas deben sentir algo al respecto y la gente de este país, ni siquiera hace un año, la quemaron viva. La mataron y ella todavía quiere salvarlos. A otros Servants los puedo entender, aquellos que no tienen una conexión con todo esto, y en cierto modo los demás encajan en eso. Mola y Amadeus fueron perjudicados por este país y puedo decir, incluso con lo poco que sé, que todavía es algo a lo que se aferran, pero a ella no. Ella y la señorita Marie son ambas son personas que no puedo entender. Ni su odio ni su falta de él. Ante eso, Mash se calló, quedándose sin fuerza por lo que parecía. Louise por su parte, no estaba segura de qué decirle a eso. Lo mantuvo fuera de su cara pero honestamente estaba dudando sobre lo que se suponía que debía hacer, qué decir ante algo así. Ella no era el tipo de persona para esto. Ella no tenía ninguna idea de cosas como esta. Ella no era estúpida. Las personas no eran, nunca habían sido, su fuerte. Probablemente esa sea una de las razones por las que nunca había tenido amigos en casa. ¿Cómo se suponía que debía hablar de algo como esto? Bueno, ella no tenía otra opción, ¿verdad? De esa manera, la mejor respuesta que podía dar era probablemente una más honesta que la que de otro modo habría dado. Ya sabes lo que pienso sobre la mujer, no fingiré que tengo buenas opiniones sobre ella. Louise apartó la mirada de los ojos de Mash. Simplemente como persona y lo que ella representa, me hierve la sangre al pensar en ella. No me avergüenza decir que tengo un fuerte prejuicio contra ella. Pero, yo al menos, no puedo entender al aliado con nosotros pero puedo entender al otro. Esa mujer, sea quien sea lo que sea. Ella es alguien cuya existencia puedo aceptar. Dijiste antes que ella era un reflejo de Jeanne, o algo así, ¿no? Cualquiera sentiría rabia y odio al ser asesinado, especialmente por un enemigo como ella. Ser como es ahora es obviamente malvado y, sin embargo, creo que también es completamente identificable. Admitió Louise. Ella es una criatura que desprecia sus acciones y sus propios asesinatos, pero si fuera yo, dudaría en decir que no me sentiría al menos ni la mitad de lo que ella sintió, incluso si no actuara yo, más probablemente, no pudiera actuar. En eso. Probablemente esa sea la misma razón por la que los demás son iguales. Sir Mordred parece épicamente una especie de persona con un temperamento rencoroso. Mash sonrió levemente ante la excavación. Ya veo. Todavía no lo entiendo realmente, senpai. Dices esas cosas pero yo simplemente no puedo imaginar esos sentimientos. Tampoco puedo. Louise respondió y ante la mirada de sorpresa en el rostro de Mash, puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Parezco como si alguna vez me hubieran asesinado y resucitado para destruir mi patria? La mayoría de la gente no siente empatía por ello. No es madurez o sabiduría lo que estoy diciendo. No creas ni por un momento que te he dicho algo inteligente. Es simplemente lo que imagino que sería y lo que la mayoría de la gente probablemente también sería. ¿Estás diciendo que estás imaginando estos sentimientos? Una explicación cruda de lo que estoy tratando de explicar, pero no tengo una mejor manera de hacerlo. Admitió Louise. Esto habría sido mucho más fácil si hubiera alguien más en su lugar. La mitad de lo que estaba diciendo se sentía honesto, pero de una manera extraña, Louise no podía decir qué mitad. No creo que necesites pensar tanto en ello, Mash. Louise dijo por fin. No es necesario que lo entiendas. Al menos no ahora. Por el momento, todo lo que necesitas hacer es asegurarte de que al final hemos hecho lo que vinimos a hacer aquí. Después quizás puedas reflexionar y comprender lo que significa todo esto aquí. O si no estás seguro de eso, siempre puedes preguntarle a la mujer misma. El santo, me refiero. Dios sabe que probablemente te lo predicará. ¿No te gusta mucho, senpai? Era una afirmación, no una pregunta.
Louise resopló. Yo no. ¿Por qué? Pensé que eso era obvio. Tal vez lo sea para todos los demás. Mash se encogió de hombros. Pero es otra cosa que me ha estado molestando. ¿Cómo la has estado tratando? No estoy seguro de qué importancia tiene eso, Mash. Louise dijo secamente. Por un momento, Mash no dijo nada y Louise pensó por ese instante que tal vez había ido demasiado lejos. Fuiste amable conmigo, dijo Mash, sorprendiéndola no solo por lo repentino de lo ocurrido. Me di por vencido, acepté que iba a morir a pesar de que tenía miedo y tú estabas allí. Diciéndome que no iba a morir. Tomando mi mano. Fuiste amable conmigo, senpai, y aunque puedo admitir que a veces puede ser duro, tal vez demasiado, pensé que eras una persona amable, pero no lo eras. No con Jeanne fuiste cruel y malvado con tus palabras, y no sé qué pensar al respecto. Louise se mordió el interior del labio. Una vez más, reprimió esa molestia, esa creciente sensación de furia e indignación. No estamos de acuerdo en algo fundamental, Mash, eso es todo. No. Dijo Mash. No, no creo que lo sea. Senpai y yo, ella vaciló. No entiendo cómo se siente ninguno de ustedes dos, pero sé que pueden ser mejores. Que puedes ser más amable. Por favor, ¿puede ser eso para mí con Jeanne? Entiendo que si no dices que sí o decides simplemente evitarla, pero si puedes, por favor, ¿lo intentarás con la señorita Jeanne otra vez? ¿Estar mejor con ella? Parecía una petición ridícula. Uno injusto. ¿Qué derecho tenía Mash a pedirle que ignorara su fe? Permitir que la blasfemia y quienes la difunden con tanta voluntad lo hagan sin ridículo. Una parte de ella quería gritarle a Mash. Para decirle que se había excedido y exigirle que se ocupara sola de sus problemas. Pero eso habría sido mezquino. Habría sido inútil y una pérdida de tiempo y del progreso que había logrado permitir al menos a Mash hablar con ella de esa manera. Romper solo dañaría esa relación. Algo que Louise no podía permitirse el lujo de hacer. No, aquí y ahora, y eso podría alejar a Mash, posiblemente incluso ser más comprensivo con Jeanne en respuesta. Quizás fue un pensamiento tonto, pero Louise lo pensó de todos modos. No. En cambio, lo mejor, y al menos lo más fácil de hacer, era aceptar la solicitud. No es que a ella le tuviera que gustar. Louise suspiró frustrada. Muy bien. Ella dijo. No me gusta el santo. Estoy seguro de que ni siquiera podré tolerarla mucho, pero si realmente lo quieres, Mash, entonces al menos intentaré ser mejor con ella, tratarla con más respeto al menos. Parecía que era lo correcto decir, pensó Louise en ese momento mientras observaba cómo los hombros de Mash se hundían en lo que debió haber sido una especie de alivio. Sí. Realmente no le había importado, no cómo hacía sentir a Jeanne, sino la forma en que había afectado a Mash escucharla decir que le daría al llamado santo otra oportunidad para que los dos trabajaran juntos, eso se había sentido mejor. Gracias, senpai. Lo aprecio. Lo digo en serio. Bien. Sería en vano si no lo hicieras. Ella hizo un movimiento con la cabeza. Ahora ve. Estoy seguro de que alguien al menos podría beneficiarse de la fuerza que tienes a tu disposición para preparar las cosas por aquí. Bien. Mash asintió, más alegre que antes, y salió corriendo, dejando a Louise sola en la pared. Por un momento, ella no dijo nada, solo miró a lo lejos como lo había hecho Mash antes que ella cuando, Da Vinci. Dijo en voz baja cuando la imagen del sirviente apareció ante ella. Sí, querido Valiere, ¿quién me ayudó hace un momento? La mujer sonrió, una ceja levantada y ojos brillantes delatando su diversión. Obviamente había estado escuchando. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito usar ese favor que me debes. ¿Te refieres al won que acabas de ganar? Eso fue rápido. Necesito que me lo digas, dijo Louise severamente. ¿Qué le hizo el pueblo de Francia a la reina María y a los demás aquí? ¿Qué quiso decir Mash con las cosas que dijo? Por un momento, no hubo nada. Louise observó cómo la diversión moría y, aunque la sonrisa permanecía, era más pequeña, más apagada. Y entonces, Da Vinci le dijo. Se habían reunido en la sala principal, arrodillados juntos, todos menos uno, ante un trono, y el joven, casi infantil, holgazaneando en él. Miró a los seres tremendamente poderosos con una brillante sonrisa en su rostro, golpeando sus dedos como si fuera algo así como un juego. Se tomó un momento para tararear fuerte y llamar su atención y luego aplaudió.
Me he dado cuenta de que todos habéis estado aflojando un poco. Él sonrió alegremente. Eso es culpa tuya. Ese emperador demasiado piadoso cree que puede dirigir el espectáculo solo porque solía ser importante. Bueno, yo digo que no tenemos que escuchar lo que dice. Ciertamente no es mi jefe. De hecho, como ser humano vivo, debo ser superior a él. Incluso cuando su voz alternaba entre agradable y cruel, la expresión de Prelati nunca flaqueó. Así que pensé en extender mi derecho como parte de esta pequeña y encantadora confraternidad para darles órdenes que realmente puedan llevar a cabo en lugar de desperdiciarse aquí. Nuestras órdenes provienen de nuestro maestro y de cualquiera que consideren apartamento para comandarnos. Deon afirmó rotundamente. Lo que sea que nos digas que hagamos, no tenemos ninguna obligación de llevarlo a cabo. Prelati les sonrió, aparentemente indiferente a la negativa. Es curioso que digas eso porque tengo esto. Levantó su mano izquierda y los Eruans frente a él se tensaron al ver 3 sellos de comando impresos en la espalda. Tan útil es el grial que empuña mi amigo. Se puede usar para cosas como esta sin problema. Ahora, como puedes ver, ahora soy tu maestro y harás lo que te digan. ¿Y qué es exactamente eso, maestro?, preguntó Sansón. Para matar, por supuesto. Prelati volvió a aplaudir. Matar y atormentar a todos los hombres, mujeres y niños del campo. Lo sé, ¿por qué perder el tiempo con eso cuando podrías estar cazando a los pequeños alborotadores que componen la resistencia o a esos observadores de estrellas? Bueno, creo que sería mucho mejor que vinieran a nosotros, ¿no es así? Se bajó del trono, saltando ligeramente sobre sus pies, sonriendo sin abandonar su rostro. Hay muchas cosas en su pequeño grupo con las que querrás ocuparte tú mismo. Especialmente ustedes dos, Samson, Deon. ¿O no lo has oído? Una encantadora reina de Francia ha sido convocada a esta tierra. Lo habían hecho, aunque Prelati sabía que los habían mantenido deliberadamente en la ignorancia sobre la posición de Antoinette, a riesgo de ir sin órdenes para intentar matarla a ellos mismos. Tanto el emperador como Jeanne querían tenerlos bajo control para dirigir lo que quisieran, pero eso no serviría. No. ¿Qué sentido tenía contaminarlos con la locura si no se desataban con ella en el mundo? Incluso ahora, Prelati no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción al verlos temblar en sus posiciones arrodilladas, como si la sola mención, el solo pensamiento de Marie fuera suficiente para provocarles una furia sangrienta. Saca a la chica y a todos los demás. Hazles sufrir por esconderse en lugar de venir a enfrentarnos ahora. Quemen a los hombres hasta reducirlos a cenizas, corten las cabezas de las mujeres suplicantes, bordeen las carreteras de todo el campo con niños colgados de púas. Ahora estaba dando vueltas de alegría ante el solo pensamiento. Vivos o muertos, siempre y cuando su sangre envenene el suelo para siempre y sus gritos persigan a quienes huyen para salvar sus vidas. Mutilar, torturar y masacrar todo lo que esté a vuestro alcance. Bastardo. Atalanta gruñó, y antes de que los otros sirvientes pudieran reaccionar o incluso girarse en su dirección, el argonauta se abalanzó sobre el mago, mostrando los dientes con furia salvaje y una mano con garras extendida para, literalmente, arrancarle la garganta. Los ojos de Prelati se abrieron una fracción, retrocediendo y levantando una mano mientras la del sirviente bajaba para acabar con su vida. Y luego ella desapareció. ¡Qué terriblemente grosero! Se lamentó Prelati, un sello de su mano perdió su brillo leído y se desvaneció. ¡Qué desperdicio para alguien tan hermoso! Pero bueno. Ella puede ser reacondicionada abajo por un tiempo antes de que la envíen para unirse al resto de ustedes. Ese podría ser el resto de ustedes también, si no hacen lo que les dicen. Dijo con indiferencia, como si lo que estaba diciendo no implicara que la desobediencia llevaría a cosas que incluso los Eruans podrían acobardar. Recuerden eso, todos ustedes. ¿Verdad, mi muerta Marta? El sirviente en cuestión sonrió, todo con los dientes. Pero por supuesto, maestro. Bien. Él sonrió de nuevo. Ahora bien, váyanse todos ustedes. A ustedes, los vampiros específicamente, los quiero lejos, en el sur, desangrando a la gente de la tierra y asustándola durante muchos años. Ve. Los sirvientes vampíricos en cuestión se inclinaron al unísono y, mientras descansaban, lo hicieron de dos en dos por un pasillo separado.
Permanecieron en silencio, como habían estado durante toda la farsa de una reunión, hasta que las puertas se cerraron tras ellos y Prelati no escuchó ni una palabra de lo que decían. Una situación interesante. Carmilla reflexionó. El chico puede ser un tonto tan claro como el día, pero al menos tiene predilección por la matanza en cuanto a cómo pretende que seamos utilizados. Es desafortunado, sí. Vlad estuvo de acuerdo, con rostro solemne y sombrío. No es una situación en la que disfrute estar ubicado, no con el legado que se acumulará sobre el que ya poseo. Sintiéndome nostálgico. Frustrado. Carmilla se rió entre dientes. Bueno, no te sientas tan deprimido por eso. El tonto puede habernos ordenado cometer atrocidades, pero es justo decir que nos entendió mal a los dos. Tú muy especialmente, oh honorable y noble héroe. Hablas como si tuvieras alguna intención de ayudarme. Él la miró de reojo. Y sin embargo, ambos sabemos que si se presenta la oportunidad, llevarás a cabo tus propios planes. Pero por supuesto. Soy la condesa de sangre. Esto no es tanto altruismo sino supervivencia básica. Eso no significa que no pueda ser bueno. No somos monstruos. Ah, se llevó una mano a los labios como si se diera cuenta de algo. ¿Qué estoy diciendo? Eso es exactamente lo que somos. Puede que estés orgulloso de ese hecho, pero no nos pintes con el mismo pincel. La sonrisa que Carmilla le envió fue fría ante esas palabras. No lo pensaría en absoluto, somos muy diferentes. Sea como sea, somos monstruos y con lo que hagamos ahora, la gente de estas tierras nos recordará como tales, sin importar lo que pretendamos hacer después. Honestamente, tal vez sea la locura la que habla, pero es sorprendente por qué nos molestamos con este plan en primer lugar, considerando que seremos vilipendiados por esto de cualquier manera. Él se burló. Si realmente te importaran esas cosas, entonces habrías abierto la garganta de esa chica en el instante en que la tuviste en tus brazos, y aún así no, la dejaste escapar. No importa la fuerza de esa explosión que la chica creó, todo lo que habría hecho falta fue un movimiento de muñeca y todo esto habría terminado en la victoria de nuestro maestro en ese mismo momento. Verdadero. Ella se encogió de hombros. Aunque en ese momento era más curiosidad que una visión de futuro, hizo una pausa. ¿Lo oliste, no? Le preguntó al otro sirviente vampírico. Había algo extraño en esa chica. ¿Te refieres a algo más que a su comportamiento en ese último momento? Sí. Vlad se cruza de brazos pensativo. En el momento en que se derramó una sola gota de su sangre pude sentirlo. Pruébalo en mi lengua. No son los rastros los que sugieren vínculos vampíricos propios, aunque eso es extraño en sí mismo, considerando que ella todavía está viva y no está corrompida por eso, pero había algo, más viejo, menos humano, pero, no. Carmilla asintió. Bien. Entonces no cometí ningún error. Ya ves por qué dudaba en terminarlo ahí mismo, ¿no? Para alguien tan hedonista como tú. Sí, supongo que puedo entenderlo. Quiero ver en qué se convertirá. Carmilla creó, como si la idea le trajera los placeres del vino más dulce. Quiero ver qué hará cuando comprenda lo que realmente es. Podría simplemente tener un ancestro especial. Vlad negó con la cabeza. Interesante, pero no en el alcance que supones. No. No, esto fue diferente. El linaje también estaba ahí, sí, pero era algo en su alma que había corrido hasta su sangre. Algo interesante. Se quedó callada por falta de palabras para describir lo que quería transmitir. Finalmente, ella se encogió de hombros. No importa. O esa información será revelada o no y ella morirá. De cualquier manera, tenemos nuestros propios asuntos que atender según nuestro nuevo y estimado maestro, ¿no es así? Con un suspiro, el gobernante de Valaquia asintió con la cabeza y endureció sus rasgos. Muy bien. Cometamos atrocidades que nos consolidarán como monstruos también en esta época. Ella rió. Oh, querido hombre, no importa la tierra o la época, eso es todo lo que seremos. Eso es todo lo que necesitaremos ser. Los ojos de Louise se entrecerraron mientras bajaba las escaleras de la muralla. Por encima del bullicio de hombres y mujeres que se afanaban, podía oír el sonido de otras voces, justo al otro lado del patio, alzadas y enojadas. Miró a su alrededor, buscando la fuente de ellos. No pasó mucho tiempo.
Allí, en un rincón cerca de las torres, con un arco elevado que los ocultaba de la vista de casi todos los demás, Louise podía ver a media docena de hombres enroscados y enojados como si estuvieran listos para pelear en ese mismo momento, entre ellos, donde ella había sido rodeada, era Jeanne. Sus manos estaban levantadas frente a ella de manera apaciguadora, la expresión de lo que Louise apenas podía distinguir desde donde estaba parada parecía tensa. No estaba ayudando mucho a detener las cosas. Le gritaban, algunos de los más valientes incluso le lanzaban piedras, aunque rebotaban en ella sin mucho efecto. No parecía preocupada ni asustada, sino como si estuviera tratando de calmar una situación en la que la hostilidad estaba dirigida hacia ella, aunque Louise también podía ver. No. Ahora no, esperar más era solo pedirle a uno de ellos que le diera un golpe y si lo hacían le romperían las manos a la mujer en el mejor de los casos y terminarían ensangrentados y causando una escena que ella habría tenido afrontar en el peor de los casos. Louise suspiró molesta. Cuando le hizo la promesa a Mash de tratar al santo con más decencia, no pensó que se pondría en práctica de inmediato. Con otro suspiro, bajó pisando fuerte el resto de los escalones y atravesó el patio hacia la escena. Cualquiera que fuera la expresión de su rostro, fue suficiente que las personas con las que pasaba la evitaran y, sin obstáculos, llegó al pequeño grupo antes de que estallara la violencia. Podía oírlos gritarle al sirviente, pero en realidad no estaba de humor para detenerse y escuchar qué era lo que realmente estaban diciendo. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz chasqueó como un látigo en el aire. Algunos que no parecían estar tan cerca de la agresión en realidad saltaron, pero el resto se volvió hacia Louise con una mirada furiosa. El que parecía el líder por la forma en que estaba parado al frente y enroscado como si estuviera listo para golpear a alguien fue el que le respondió, aunque no de una manera que la hiciera feliz. Esto no es asunto tuyo, chica. Estás acosando a uno de mis aliados, escupió. Creo que eso es algo que entra dentro de mi competencia. Las palabras hicieron que el rostro del hombre y de quienes lo rodeaban se torcieran en algo desagradable como si estuviera dirigido a ella. Te estás asociando con la bruja dragón. Lloró, enfurecido. Yo estaba aquí cuando ella apareció por primera vez. La vi quemar y masacrar a docenas. Vi a la bruja reír mientras lo hacía. A Louise no le importaba mucho. Eran plebeyos. Si la nobleza de su hogar, como ella, alguna vez tuviera miedo de las personas sin poder, como se suponía que debía hacer la nobleza, entonces su madre se habría avergonzado de ella. En cambio, ella encontró sus miradas con una furiosa propia. La gente de la que me rodeo no preocupa a los campesinos con menos inteligencia que los perros. Ella se burló. No presumas de pensar que tienes incluso el derecho de molestar a aquellos que están por encima de tu posición. Por un momento, la miraron fijamente, como si les tomara un momento siquiera registrar las palabras. Como si no pudieran creer que ella se lo había dicho directamente a la cara. Sin embargo, cuando lo hicieron, el rostro del protagonista se puso de un feo tono rojo. Él se acercó a ella, decidido a aburrirla con su altura. Jeanne estaba tensa, preparada para intervenir ante el primer movimiento de violencia, pero Louise no le prestaba mucha atención a su preocupación. ¿Qué me dices, pequeña perra? No llegó más lejos. Como el chasquido de un látigo, la mano de Louise azotó, extendiéndose hacia arriba y golpeándolo con toda su fuerza en la cara. Alguien jadeó y el hombre claramente no estaba preparado para ello porque tropezó, sus pies se torcieron mientras su cabeza volaba hacia un lado. Un trozo de uña de Louise había hecho un corte en su mejilla, justo debajo del ojo y una mota roja salió disparada. Sin que Louise lo supiera en su momento de agresión, los ojos de Jeanne se abrieron por un momento al ver a una pequeña niña golpeando a un hombre adulto con suficiente fuerza como para hacerlo retroceder. El hombre se tambaleó y justo cuando parecía que estaba a punto de caer, Louise extendió la mano, lo agarró por el cuello y tiró de él hasta el nivel de sus ojos, mostrándole los dientes y gruñéndole mientras lo hacía. Escucha, imbécil. El hecho de que incluso estés respirando en este momento y no un montón de cenizas debería haber sido un indicio suficiente de que no te estabas enfrentando a la bruja dragón. ¿Qué? ¿Pensaste que ella estaría parada en medio de este castillo como si fuera perfectamente normal? ¿Pensaste que esa pequeña y patética viejita podrías haberla amenazado cuando ella quemó ciudades enteras aparentemente solo porque le apetecía? ¿Tú?
Ella lo sacudió bruscamente y, en medio del vértigo, él cayó sobre una rodilla. A su alrededor, los demás hombres parecían inseguros. Louise sabía que estaban debatiendo si intervenir o no. Después de todo, ella era pequeña y modesta para ellos, lo sabía. Una sola bofetada era suerte y era cuestión de que alguien les tomara por sorpresa. Si ella los dejara, acumularían algo de estupidez e intentarían ayudar a sus compañeros. Louise no estaba dispuesta a darles eso. Volvió a abofetear al hombre en el otro lado de la cara y su cabeza se giró hacia un lado con un crujido ensordecedor que los hizo detenerse. La única razón por la que ninguno de ustedes está muerto en este momento es porque esta mujer no es la bruja dragón, por eso tienen mucha suerte. Pero deberías haberlo sabido. Entonces, o sois tan estúpidos que no podéis notar la diferencia, en cuyo caso tu estupidez te trajo esto y deberías ocuparte de no molestarme, o esto tiene un propósito por cualquier razón ridícula que tengas y en ese caso no es mucho peor, puedo hacerte por atacar al aliado de la nobleza. Estaban a punto de parecer preocupados durante todo el proceso de sus palabras, pero fue esa última palabra la que hizo que la gente a su alrededor palideciera dramáticamente. Y, callarse la boca. Ella se burló, sacudiendo al hombre. El hecho de que tenga que compartir el mismo espacio contigo ya es bastante insultante. No quiero escuchar tus justificaciones ni tus disculpas. Ella lo empujó hacia atrás y él cayó con un pie inseguro, tirado en el suelo y ella lo miró fijamente. En cualquier otra situación, les cortaría la lengua por los insultos, pero significaría perder más tiempo con ustedes del que ya tengo, vayan, ahora antes de que cambie de opinión y los haga azotar a todos. El grupo compartió una mirada, arrastrando los pies con incertidumbre mientras el hombre en el suelo se ponía de pie y, bajo la mirada de Louise, se alejaba corriendo como, a los ojos de Louise, una rata mientras lanzaba su propia mirada. Ella lo ignoró y volvió su mirada hacia los demás. Ellos también, un momento después, lo siguieron. Durante un largo rato no se dijo nada. La expresión de Jeanne era complicada y después de un suspiro, negó con la cabeza. No necesitabas hacer eso. Ella dijo. Realmente no podrían haberme lastimado incluso si hubieran querido. Estaban provocando una escena. Louise frunció el ceño. Y eso habría sido un problema para todos si hubiera escalado. No importa que su mera estupidez fuera suficiente para que yo hiciera lo que hice. Si crees que fue por tu culpa, entonces no estoy interesado en tomarme el tiempo para desengañarte de esa idea. Se escuchó el sonido de una bocina que llamó su atención, un solo sonido largo. Ah. La señal para que la gente se prepare para la salida. Ya era hora, ¿no? Con el sol cayendo ahora, Louise se alejó, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta de entrada. Para su silenciosa consternación, Jeanne se puso a su lado. Aún así, hacer eso podría causarte problemas en el futuro. Lo recordarán. No me importan las quejas de idiotas como ese. Louise se despidió. El hecho de que estuvieran haciendo tanto escándalo cuando todos estaban sanos como una tarea para completar es bastante malo, pero luego tuvieron que ser lo suficientemente estúpidos como para comenzar algo con un serván de todas las cosas, incluso si no se dieron cuenta. Agotó demasiado mi paciencia. Tenían motivos para hacerlo. Jeanne murmuró y Louise frunció el ceño ante las palabras. ¿Por qué? Porque no pueden distinguir entre tú y alguien que decidió vestirse completamente de negro era la mejor manera de transmitir que era malvada. Hubo un sonido ahogado a su lado cuando Jeanne realmente se rió ante el comentario, lanzando a Louise una mirada sinceramente sorprendida que hizo que la chica liebre rosa pusiera los ojos en blanco. Ah, bueno, sé que esa es una de las razones, pero, en realidad, creo que la segunda razón que diste fue más sobre el dinero, el asunto de que se dirigieran a mí específicamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Fueron los colores de sus abrigos. Jeanne se encogió levemente de hombros. Eran borgoñones. ¿Significado? Ah. Jeanne parpadeó. Bueno, la forma más sencilla de ver las cosas es que estaban en el bando contrario. La guerra fue entre Francia e Inglaterra, sí, pero había más facciones en juego. Los borgoñones a menudo se pusieron del lado de los ingleses para promover sus propios deseos políticos mientras luchaban por el verdadero rey Carlos y los Armagnac.
Parece que me reconocieron y, bueno, puedes adivinar que incluso si no soy la bruja dragón, por la forma en que luché contra ellos cuando estaba vivo tienen muchas razones para odiarme. Y tienes muchas razones para odiarlos. Louis se asintió comprendiendo. El santo, sin embargo, se limitó a mirarla confundido. Yo, lo siento. El mago frunció el ceño. Noté la forma en que te comportabas. Incluso cuando intentabas evitar el conflicto, bueno, sentías que no te habrías sentido tan mal por el resultado si hubiera ocurrido. No, eso es, yo. Jeanne se calló y sintiendo que había algo más, Louis se giró la cabeza. De todos modos, parece que hay varios de estos borgoñones por el lugar. Esos hombres mencionaron que la bruja dragón apareció primero ante ellos, por lo que puedo decir, casi parece que ella se ha inclinado más de su lado que aquellos afiliados al rey, ¿no? ¿Qué quieres decir? El rey logró escapar del país, ¿no? Louis se tarareó. Con lo que hemos visto de sus fuerzas, dudo que esa mujer los hubiera dejado escapar a menos que quisiera, o al menos no le importara lo suficiente como para cazarlos, algo que imagino que habría sido un gran problema. Tratar con un rey involucrado. Jeanne frunció el ceño con incertidumbre. Sus rasgos se burlaban. ¿Qué estás diciendo? Poco. Luisa negó con la cabeza. Lo más interesante es que, para alguien que insiste en la destrucción indiscriminada, son los borgoñones los que, al menos al principio, se han llevado la peor parte de la carnicería. Supongo que te están exigiendo algún tipo de rencor, considerando que fueron ellos los que te vendieron a los ingleses después. Hizo una pausa con cuidado. Oh. Podría darse el caso de que una minúscula parte de ella todavía mantenga los mismos puntos de vista sobre quiénes fueron los gobernantes legítimos de este país. Eso es solo un pensamiento. Louis se interrumpió antes de que el santo pudiera discutir. A pesar de eso, incluso si fuera cierto, es solo una pequeña, tal vez incluso una palmadita subconsciente de ella, considerando que al final todavía parece tener la intención de quemarlo todo hasta los cimientos de todos modos. Ante eso, Jeanne no tenía nada que decir y se quedaron en silencio. Por un momento, Louis se preguntó si debería decir algo más. No estaba segura de si había algo que debería decir, pero... deberías usar algo para ocultar tu identidad. Un disfraz, o al menos una forma de ocultar tu identidad para que algo así no vuelva a suceder. Jeanne no dijo nada durante un segundo, antes de suspirar, agachar la cabeza y sacudirla. No. Dijo por fin, con voz firme. No me esconderé avergonzado. Si voy a luchar contra este reflejo de mí, lo haré con una fe firme en mí mismo y la esperanza de que, al ayudar a estas personas con mi identidad, puedo restaurar esa misma fe en ellos. Escondiéndome, se siente como dejar que esa mujer tenga poder sobre mí. Me niego a permitirlo. Bueno, ¿qué podría decir Louis a eso? Fue estúpido. Louis sabía que era estúpido incluso entretener a esta persona, intentar comprenderla o incluso tolerarla cuando sus cimientos eran tan contradictorios, cuando sus creencias se imponían directamente entre sí. Louis ni siquiera debería haber estado cerca de ella. Su padre seguramente habría estado furioso incluso por asociarse con cualquier tipo de herático, pero, no. No, a ella no le importaba. A ella no le importaba. Ella no lo hizo. Finalmente llegaron a la puerta de entrada, donde comenzaron a formarse soldados a caballo y carros llenos de suministros. Louis vio a su grupo y se dirigió hacia donde Mash esperaba con un caballo. El semisirviente miró entre Louis y Jeanne mientras se acercaban y debió haber llegado a algún tipo de conclusión sobre lo que estaba sucediendo entre ellas. Fuera lo que fuese, Louis no podía estar segura, pero la chica les sonrió de cualquier manera. «Senpai», dijo. «Aquí tienes tu caballo». Louis se asintió con la cabeza. «Supongo que entonces viajarás conmigo». «Sí», Molay dijo que sería bueno tener la mayor protección posible para ti, especialmente después de lo que pasó antes con el Servant asesino. Reducir el riesgo de esta manera es lo mejor. Estoy de acuerdo. Ella levantó una sonrisa burlona como Mash. Por supuesto, también podría darse el caso de que el caballero no quisiera mencionar el hecho de que todavía no sabes montar a caballo. Ese senpai. Mash lloró. Piojo se rió entre dientes. No te preocupes, Mash, te prometí que te enseñaría, ¿no?
Tengo la intención de seguir adelante con eso una vez que tengamos un lugar adecuadamente seguro para establecernos por un momento. Al escuchar esas palabras, Mash se relajó, con una sonrisa vacilante en su rostro. Oh, me gustaría que sí. Pensé que te habías olvidado de eso. Louise soltó un resoplido. Prometí hacerlo y lo haré. No rompería una promesa, de eso puedes estar seguro. Hubo un resoplido de otro caballo mientras galopaba hacia ellos, luego algunos más. Mordred, Molay, Siegfried y Marie se acercaron juntos, y el templario asintió mientras Louise tomaba el caballo en la mano de Mash y trepaba, dejando que Mash saltara sobre él también. Bien, pareces estar listo. ¿Estamos? Louise cuestionó, miró hacia el cielo y la luz que aún se estaba atenuando. Supongo que entonces ha llegado el momento acordado. En efecto. Dijo el cazador de dragones. Hace apenas unos minutos, un último grupo llegó a los 4, un centenar aproximadamente, de un pueblo que aún no había sido atacado, pero que temía que ellos fueran los siguientes. Acordaron compartir el uso de los caballos que trajeron de su aldea para ayudar a transportar algunos carros adicionales. Tenemos suministros y todos los que no pueden caminar los cargamos. Miró a su alrededor, a la multitud reunida y a los soldados que comenzaban a tomar los bordes de la reunión. En unos momentos deberían llegar todos y desembarcaremos. Tendrá que ser pronto. Mordred resopló, cruzándose de brazos e inclinándose hacia adelante en la silla. Ya hemos perdido el tiempo cuando sabemos que un adjunto de los Wyverns escapó antes. Por lo que sabemos, ya han traído un ejército que estará encima de nosotros en cualquier segundo. Por eso viajaremos de noche. Molay explicó. Se ha dado una orden. No se encenderán antorchas, no se demandará nada para iluminar nuestro camino. Siegfried había dicho que es consciente del camino que nos llevará a donde debemos ir. Luisa frunció el ceño. ¿Y crees que no sufriremos un desastre si no podemos ver mientras viajamos? Seremos líderes. Marie aseguró. Quizás no lo sepas, pero no es solo el físico de un servant lo que es impresionante. Mientras haya luz de la luna y de las estrellas será suficiente. Molay asintió. Sí. Estaremos Siegfried y yo al frente, mientras que Sir Mordred y Lady Antoinette actuarán como la retaguardia. Corday y Wolfgang tomarán el centro entre la multitud y vigilarán desde cualquier otra dirección y, como probablemente ya lo hayas decidido, tu sirviente protector te protegerá como el maestro. Louise asintió lentamente. Podía entender ese plan en el futuro, incluso si la idea de viajar donde no podría verle erizaba la piel. Eso es aceptable. Ella dijo. Bien, entonces prepárate, ahora tocamos la bocina. Ordenó Molay, clavando los talones en su montura y alejándose, el cazador de dragones lo seguía de cerca mientras el caballero y la reina se marchaban en otra dirección hacia la parte trasera de la multitud ahora completamente reunida. Louise y Mash esperaron, mientras la gente común a su alrededor susurraba y se inquietaba. Louise se centró más en los carros que habían sido colocados. Había docenas de ellos, suficientes para que con la gente a su alrededor, llenaran el fuerte hasta reventar. Muchos de ellos estaban abastecidos con cajas de suministros, cajones de madera y cajas probablemente llenas de alimentos, medicinas, tal vez incluso armas, y algunos, tal vez una quinta parte de ellos, llevaban personas, tendidas en el suelo del carro o sentadas en sus rincones casi hasta el suelo. El punto del que caerían si alguien se moviera. Los ancianos, los enfermos, los niños demasiado pequeños para seguir el ritmo de una marcha. Todos serían blancos fáciles si esta caravana de personas fuera atacada. Louise chasqueó los dientes cuando sonó una sola bocina y la puerta de entrada vibró, la pesada reja se levantó y, al frente, Louise pudo ver a Molay levantando un brazo, haciéndole señas a todos hacia adelante antes de que él también se moviera. La multitud se movió, al principio arrastrando los pies mientras se apretaban para salir del cuello de botella. El caballo de Louise avanzó a trote lento, antes de que pasaran los minutos, atravesó las paredes y salió al campo abierto. No se pronunciaron palabras. Se movían, el sonido de pisadas y cascos sobre caminos de tierra y ruedas de radios chirriando. Era el atardecer y se hacía más oscuro a medida que avanzaban. Todo el tiempo, Louise mantuvo su mirada fija en el horizonte y el cielo cada vez más oscuro.
Minutos después, mientras avanzaban por las carreteras, pasaron junto a carros y azadones abandonados, algunos simplemente vacíos, pero cuanto más avanzaban, más daño sufrían esas casas. Algunas de ellas, saqueadas por la gente, otras desportilladas y astilladas por espadas y manos inhumanas y, finalmente, casas ennegrecidas y quemadas, algunas solo cenizas. Esos eran los peores porque en la mayoría de los casos, todavía había cuerpos dentro de ellos. Louise podía olerlo. El olor a carne carbonizada al que desafortunadamente se estaba acostumbrando. Algunos de los cuerpos contaban historias de personas que habían intentado huir, con cicatrices en las puertas de sus casas, fuera de ellas o un poco más lejos de sus casas. Todos ardían y seguían humeando, casi irreconocibles como humanos, y con las manos generalmente extendidas y curvadas, en lo que debió haber sido una agonía en sus últimos momentos. Con cada visión, la gente que la rodeaba se sentía cada vez más incómoda. Más miedo y cautela. En eso, Louise no podía culparlos, sin importar cómo se hubiera sentido. Cosas así no eran algo que nadie debería experimentar. Los minutos se fueron prolongando y al final se convirtieron en horas. El sol se había puesto. La noche se había apoderado de ella y la luna brillaba en medios rayos a través de las nubes que cubrían las estrellas. No es una posición ideal para estar. En absoluto. Louise respiró hondo, concentrándose en el sonido de su propio caballo, en el de Mash, que sentía como si se hubiera vuelto más fuerte en la oscuridad, incluso si sabía que eran solo sus propios nervios. Sus ojos se habían adaptado ligeramente a la oscuridad, pero todavía no eran lo suficientemente buenos como para ver más allá de unos 10 metros delante de ella. Todo dentro de la ira todavía estaba envuelto y confuso. Contornos vagos de personas moviéndose hacia adelante y hacia atrás mientras movían su única señal, además de los sonidos que hacían, de que había gente a su alrededor. Cuando llegaran a donde tenían que ir, Louise iba a darle un puñetazo a Siegfried en los dientes. Es un sentimiento justo. La voz de Corday llegó desde su lado. Louise casi saltó de su piel y, lo que es más importante, de la silla de montar, y lo habría hecho si no fuera porque Mash le apretó el hombro con fuerza en su propio susto sorprendido. Corday levantó una mano cuando apareció junto al caballo de Louise, sonriéndoles en tono de disculpa. Esperar, Louisa se dio cuenta. Dije eso en voz alta. Disculpas. No está bien. El sirviente asesino se despidió. Considerando que me siento tan nervioso como cualquier otra persona, puedo entender el sentimiento. Aunque la gente aquí sabe que fue la mejor decisión considerando todo lo demás, todavía tienen miedo. Ella se encogió de hombros débilmente. Tengo la sensación de que un dragón legendario que la mata como Siegfried y un soldado desgastado por la guerra como Molay olvidan cosas así cuando deciden hacer algo como esto. Louise no dijo nada a eso. La decisión había sido la más razonable considerando su posición en ese momento, pero no habrían estado en esa posición si el cazador de dragones no hubiera decidido que ella los obligaría a esperar hasta estar seguro de haber reunido tantos. Gente como pudo. No importó. Oh, bueno, lo hizo, pero no tenía sentido pensar en ello ahora. Lo que se había hecho, y lo único que podían hacer era afrontarlo. Corday, ¿sabes dónde está Jeanne? Mash susurró como si el hecho de que estuvieran en la oscuridad la obligara a hacerlo. No la vi, y Molay no había mencionado su posición en la caravana antes de que nos fuéramos. Louisa parpadeó. Sí, eso era correcto. Molay había mencionado a todos menos a ella, ¿no? ¿Lo había hecho? ¿Había sido ella o se había olvidado de mencionar a alguien más? Ella no podía recordarlo. ¿Por qué la habían descuidado en el puesto del que le habían hablado a Louise? ¿Fue intencionado o simplemente un error? Ella frunció el ceño, seguramente no significaba nada, ¿verdad? No recientemente. Corday respondió, sacándola de sus pensamientos. Estuve a su lado hace aproximadamente una hora pero no hablamos mucho. Parecía nerviosa por algo y tenía una capa y una capucha puestas sobre su cabeza mientras estaba sentada en uno de los carros. No estoy seguro de qué se trataba, pero, de modo que había seguido el consejo de Louise. La chica ladeó la cabeza, confundida. Era extraño, la santa había sonado tan firme en lo que había dicho. ¿Había sucedido algo que lo hubiera cambiado en tan poco tiempo? El piojo se quedó helado. ¿Cuál fue ese sentimiento? ¿Qué fue?
Los pelos de la nuca de Louise se erizaron como si un escalofrío la hubiera invadido. Se sentía como una presión que no podía describir. Se sentía como su madre cuando estaba enojada, pero mucho, mucho peor. Se sentía como poder. Y luego hubo un par de chillidos ensordecedores. Uno, de la muñeca de Louise, como una imagen de Romaní, con el pánico escrito claramente en su rostro. El otro vino del cielo nocturno. Una enorme firma de maná se acerca a ti a gran velocidad. Gritó Román mientras se apresuraba a tomar sus controles presa del pánico. Preparen medidas defensivas. Es el dragón negro Fafnir con un contingente de apoyo aéreo Wyvern. La advertencia fue todo lo que Louise necesitaba. Mezcla. Ella gritó y el Shielder detrás de ella asintió. Y sin decir una palabra más, saltó del caballo, invocó su escudo y lo estrelló contra el suelo. El sonido que hizo fue como una llamada de advertencia y Louise pudo sentir la forma en que la multitud se detuvo, solo para reaccionar cuando los poderes de los Servants a su alrededor surgieron. Defiende los lados. Molay rugió a los soldados bajo su mando mientras golpeaba a su caballo y aceleraba por el camino hacia ellos con una espada en la mano. Protege a la gente de cualquier ataque sorpresa. Se escuchó un silbido bajo que Piojo se dio cuenta de que era el sonido de grandes alas atravesando el viento mismo, justo antes de que la noche se encendiera con llamas ardientes. La gente a su alrededor gritaba y retrocedía aterrorizada, algunos caían del suelo mientras los fuegos iluminaban la noche como si el día hubiera llegado de repente. Y el pavor negro se cernía sobre sus poderosas alas, creando vendavales que enviaron aún más personas al suelo mientras rugía lo suficientemente fuerte como para hacer que los oídos de Louise zumbaran de dolor. Fue repetido por docenas de rugidos más pequeños, cuando los Wyvern se lanzaron sin preámbulos, con la intención de masacrar a la mayor cantidad de personas posible. Louise ni siquiera lo pensó, levantó una mano y soltó una explosión que derribó a los Wyverns que se acercaban a ella en el aire. Gritaron y cayeron en caída libre en espiral cuando fueron desviados de su rumbo y estrellados contra el suelo un poco lejos de la gente. Sus huesos se astillaron y empalaron sus propios órganos al caer al suelo. Louise apretó los dientes y disparó de nuevo al siguiente grupo. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Mordred saltando en el aire más alto de lo que cualquier humano podría esperar alcanzar. Se elevaron y se encontraron con un Wyvern en pleno vuelo, partiéndolo en dos con un movimiento de Clarent. Un relámpago rojo chispeó, iluminándolos mientras la cadena de relámpagos saltaba cerca del enemigo y quemaba sus alas palmeadas. Los otros Servants hicieron lo mismo. El sonido de los cristales rompiéndose, el acero tallando escamas y carne, y la música orquestal fuerte llenando el aire cuando cada sirviente que podía lanzaba su andanada de ataque. Irritante. Una voz gruñó y la atención de Louise fue llevada de sus propias explosiones a la vista, iluminada por las llamas y los ataques mágicos. Allí estaba la otra Jeanne. Adornada con su armadura trasera y empuñando una espada envuelta en fuego impío, los miró como si solo verlos le disgustara. Estoy harto de todos ustedes y de su lucha contra las represalias. Todos ustedes, quemen. Simplemente quémalo y conviértete en cenizas. Louise sintió un tirón en el pecho en el momento exacto en que vio a Fafnir inhalar. Su pecho se iluminó, un brillo antinatural y una luz naranja desde dentro de su cuello se elevaron. Quémalos, Fafnir. Los ojos de Louise se abrieron cuando rugió y con él hubo fuego. Balmuk. Y un brillante rayo de luz azul se estrelló contra las llamas. Louise levantó un brazo para protegerse la cara cuando el calor se volvió abrumador. La noche se convirtió en día cuando los dos poderes chocaron sobre su cabeza. El dragón de Sigfrido matando un noble fantasma. Una leyenda y un arma anhelada por la historia, como lo que mató al gran dragón una vez antes. Había hablado de ello como una posibilidad entre 1.000.000 de igualar ese evento que había creado la leyenda, pero que había ocurrido en el caso de que estuvieran preparados para una pelea. Cuando se prepararon para tal confrontación, en lugar de la oscuridad de la noche, en lugar de una emboscada, el concepto de un héroe asesino, más aún, el poder conceptual que surgió de la realidad de que efectivamente había sido Siegfried quien había matado a Fafnir en el pasado, debería haberle dado al Servant al menos suficiente ventaja para igualar tal ataque. Pero Siegfried ya estaba herido, peor aún, había sido maldecido pero algo destinado a matar, en lugar de simplemente debilitar. Con eso, solo podría haber un resultado. Las llamas de Fafnir surgieron y consumieron el rayo de luz. Urk.
El saber servant tropezó, cayendo sobre una rodilla mientras la tensión se apoderaba de su debilitado cuerpo. Arriba, el fuego cayó del cielo para consumirlos a todos. Louise reaccionó de la única manera que pudo. Su mano se levantó, iluminada de rojo. Mezcla. Ella ya se estaba moviendo, corrió hacia adelante y levantó su escudo. Señor Caldea. Dios está aquí conmigo. Luminosidad eterna. Un segundo noble fantasma se manifestó incluso cuando la barrera azul tomó forma, cuando Jeanne levantó su estandarte hacia el cielo, brillando con energía desde el centro de la multitud donde había estado escondida. Un muro dorado de vuelo envolviendo el Damage y cubriendo a la gente a su alrededor un instante antes de que el fuego del dragón lo encontrara. Silbó y rugió mientras barría el escudo, el calor aún era tan insoportable a través de las protecciones mágicas que hizo que el sudor de Louise se evaporara en su piel. Volver. Jeanne se abrió paso entre las personas que la rodeaban. Retírese lo más que pueda hacia un lugar seguro mientras contenemos los incendios. Soldados de Francia, protéjanlos con sus vidas lo mejor que puedan. Ve ahora. Las palabras alcanzaron a la gente y de repente corrieron hacia donde antes habían estado congelados y encogidos de miedo. Los soldados los siguieron, con lanzas y alabardas apuntando hacia el cielo en un acto de defensa y, lo que es más importante, de desafío. Y a pesar de todo, los ojos de Louise estaban puestos en Jeanne, mientras ella se mantenía firme y protegida contra los incendios. Regia e inquebrantable contra incendios mucho peores que aquellos que le habían quitado la vida antes. Ella se puso de pie. Inflexible. Maldita sea. Maldita sea. De repente el atacado desapareció cuando el dragón se detuvo para respirar y encima de su espalda el alter gruñó y rechinó los dientes con furia. Abajo, sin embargo, la fuerza había sido demasiada. Mash y Jeanne cayeron de rodillas tan pronto como el ataque del que se habían defendido desapareció. Louise sabía que no podrían levantarse a tiempo para defenderse de otro. De nuevo. La bruja dragón escupió sin piedad y el dragón volvió a abrir la boca. Fafnir. Quémalos a todos hasta convertirlos en cenizas, no. Y luego no hubo nada. Silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Louise podía escuchar el batir de alas, pero la tensión en su cuerpo le dijo que todavía estaba viva incluso cuando sabía que debería haber sido quemada hasta morir justo en ese instante. Y todavía, levantó la vista y forzó la vista mientras miraba a la mujer conocida ahora como el azote de Francia. A su cara. Y la mirada sorprendida y perdida que tenía. Ella vio algo, se dio cuenta de algo y ese algo la había detenido en seco. Y luego hubo otro chillido. Todos ojos. Amigos y enemigos por igual se dirigieron a la fuente cuando algo se precipitó hacia todos ellos y un fino rayo de luz se estrelló contra el costado del dragón. Rugió de dolor y rabia cuando fue derribado hacia atrás y la bruja dragón agarró sus escamas para estabilizarse. La figura atacante se detuvo, flotando en el aire, bañada en una luz mágica para que todos la vieran. Y los ojos de Louise se abrieron ante algo que no había pensado ver en estas tierras, en este mundo. Un hipogrifo. Y sobre su espalda había dos figuras sentadas. Hola. Uno con cabello rosa brillante que combinaba con el color del de Louise fue recibido con una sonrisa lista para la batalla. ¿Te apetece verte aquí, bruja? ¿Cómo has estado desde la última vez? Los ojos de Alter ardieron. De todos los tiempos que aparezca una rata de resistencia. Pensé que ya te había matado. Cerca de... El jinete gorjeó, alzando una prístina lanza blanca que zumbaba con energía. Pero no del todo. Pero creo que tengo muchas razones para devolvértelo, ¿no? ¿Qué tal si terminamos la noche y tomamos caminos separados, lo dejamos igualado y todo? Sus fuegos negros aumentaron en respuesta y la sirvienta oscura levantó su espada. ¿Y por qué haría eso? La bravuconería no te sirvió de mucho la última vez y, a menos que me equivoque, tu ridículo pájaro no es rival para Fafnir. Me gustaría no estar de acuerdo, pero tienes razón. Él no es. Él se encogió de hombros. Aunque no tiene por qué ser así. Estás fuera de juego y estás solo. Creo que todo lo que necesito ahora es lastimarte lo suficiente como para que los números sean suficientes. Bradamante, ¿crees que desde aquí podrás dar en el blanco? La mujer rubia a su espalda preparó su arma, el extraño escudo en forma de estrella en su brazo se encendió. Sin duda. La respuesta hizo que su enemigo se burlara y ella se dispuso a dar una orden.
solo para ser interrumpido una vez más, esta vez por el sonido de un disparo de cañón. Estallaron explosiones en el aire cuando grandes proyectiles de metal se estrellaron contra el contingente de Wyvern, algunos estallaron contra la piel de Fafnir, pero en comparación con las bestias más pequeñas que mueren, solo pareció enojar más al dragón. La bruja dragón se giró, mirando a los delincuentes y Louise también pudo verlos a la luz de sus antorchas. Un pequeño ejército con enormes cañones de campaña y un hombre con armadura blanca a la cabeza. Lo que sea que significara para la bruja, parecía ser el colmo. Los miró a todos y por un momento Louise pudo adivinar sus pensamientos, todavía podría matarlos. No tenían una opción adecuada para su dragón, pero bien podrían lograr al menos matarla en el proceso. El dragón batió sus alas con tanta fuerza que los hizo tropezar por última vez, y luego despegó, corriendo a través del cielo nocturno y desapareciendo en la oscuridad. Luego quedaron solo sus dos grupos y, a pesar del rescate, Louise miró al par de guerreros mientras descendían del aire. Eso podría deberse principalmente a que ninguno de los dos había bajado las armas. Con cautela, Mash se paró frente a Louise incluso mientras el resto de los Servants envainaban sus armas en un acto de pieza. Eso no significaba que hubieran bajado la guardia. Louise podía sentir la hostilidad que irradiaba Mordred, mientras Jeanne se mantenía erguida con su estandarte apretado con fuerza. Incluso Corday tocó su cuchillo, uno que se metió en la manga mientras cruzaba los brazos detrás de la espalda. Así que sé que acabamos de rescatarte y todo eso, pero siento que necesito algunas respuestas aquí. Dijo el pelirrosa, antes de que pareciera darse cuenta de algo y lo saludara mientras desmontaba. Pero primero, mi nombre es Astolfo, paladín de Carlomagno a tu servicio, y mi despedido aquí es Bradamante, también paladín. La mujer le dio una bofetada. No reveles tu identidad tan fácilmente. Ella parpadeó y luego le frunció el ceño. Y sobre todo no hagas lo mismo por mí sin mi permiso. El recién presentado Astolfo se limitó a reír alegremente. Está bien. Está bien. Él se despidió. No es que ellos puedan ser los malos si la bruja dragón estuviera tratando de exterminarlos. Pero aún, en cierto modo plantea preguntas. Señaló a Jeanne. Principalmente ¿quién se supone que eres? Ese es el santo de Orleans. Llegó un nuevo vicio y cuando se volvieron hacia él, Louise vio la forma en que los ojos de Jeanne se abrieron como platos. La santa doncella de Francia, el artículo genuino. Juana de Arco. El santo respiró hondo. Gilles, es bueno verte. No esperaba encontrarme contigo con todo el caos que hay en todo el país. El hombre sonrió cálidamente, el orgullo evidente en su rostro. No abandonaría mi país en su momento de necesidad y, aunque se animó a la nobleza como yo a huir, me negué a hacerlo. Sacudió la cabeza. Especialmente cuando escuché que era tu cara la que encabezaba esta horda. Yo no lo podía creer. No lo creería. Es reconfortante saber que mi fe fue recompensada. Si notó que Jeanne no respondía a sus palabras, no lo demostró. En cambio, se volvió hacia los jinetes y dijo: Señora Astolfo, señor Bradamante, podéis confiar en Juana y en aquellos a quienes ella llama sus compañeros, de eso tenéis mi palabra. El paladín se encogió de hombros. Bueno, está bien entonces. Dijo Astolfo. Si tú lo dices, al menos podemos traerlos de vuelta con nosotros y dejar que nuestro jefe decida. ¿Suena bien? Ayudaremos a escoltar a estas personas a un lugar seguro junto a usted. Ofreció Bradamante. La verdad es que no estábamos demasiado lejos de todos modos. De donde quiera que vinieras inicialmente, lograste recorrer un buen trecho del camino. Deberíamos llegar al mediodía y entonces podremos instalar a estas personas y ayudarlas lo mejor que podamos. Entonces tienes nuestro agradecimiento. Molay inclinó la cabeza y Louise acababa de darse cuenta de que tenía a Siegfried a su lado, con un brazo colgado sobre el hombro del templario. Cualquier ayuda que nos puedan ofrecer, se lo agradeceríamos en este momento. Las palabras hicieron que Astolfo enarcara una ceja. No es lo que esperaba escuchar, no estoy seguro si eso es algo bueno o no. Molay frunció el ceño. ¿Qué es lo que tú? Quiere decir que mostrar gratitud de esta manera es una especie de caridad elegante que nos pone en su departamento y es ingenuo. Louise suspiró con dureza, entrecerró los ojos hacia el paladín y se cruzó de brazos mientras su atención se volvía hacia ella.
Si están con esta resistencia de la que hemos oído hablar, entonces han estado en conflicto directo con la bruja y sus fuerzas. Algo que la propia bruja confirmó hace unos momentos no iba de maravilla. Necesitan poder que los convierta en una resistencia a la defensiva, en una fuerza de combate que en realidad pueda ser una amenaza. Louise asintió con la cabeza cuando el paladín no interrumpió, más bien, cuando sus ojos se agudizaron notablemente. Sin importar cuántos Servants tengan, puedes apostar que unirnos a ellos sería un aumento masivo en sus capacidades. Por lo que podemos adivinar, ¿y con cuántos hay aquí en este momento? No, más bien con el hecho de que aparentemente solo podían prescindir de 2 sirvientes para aventurarse y combatir a la bruja dragón, nuestros números al menos duplicarán los suyos. Ella miró fijamente a los Servants. ¿Estoy cerca? Astolfo soltó una carcajada. Sí, estás bastante cerca. Me preguntaba qué clase de maestro ibas a ser y tengo que decir, aunque no estoy seguro de que también nos llevaremos, al menos ten una buena cabeza sobre tus hombros, ¿no? Eso es un alivio. Se dio la vuelta y volvió a subirse a su hipogrifo. Vamos. Vámonos. Como habían predicho, la caravana de ciudadanos llegó al campamento de la Resistencia al mediodía cuando el sol alcanzaba su punto máximo. Aunque llamarlo campamento podría haber sido subestimarlo. El lugar era una ciudad-fortaleza. Los edificios de piedra y ladrillo, los caminos adoquinados y los pozos de piedra dejaban claro que esta ciudad duraría mucho tiempo y era más grande que muchas en las que habían estado hasta el momento. Sin embargo, las murallas que rodeaban la ciudad eran nuevas. La mampostería allí era lisa e inmaculada en su mayor parte. Los daños, por lo que Louise pudo ver, no provienen de la edad y el desgaste, sino de puntas de flecha y fuego. Habían sido criados recientemente. Probablemente por cualquier Servant que tuviera el poder de hacerlo aquí de algún modo. De cualquier manera, lo convertía en un lugar defendible. Los muros eran torres gruesas de forma cuadrada a lo largo de ellos cada 100 metros aproximadamente con soldados blindados, patrullando las murallas y estatinas en cada torre con vigías y artillería defensiva como balistas colocadas encima de ellos. Y aquí había muchos soldados. Incluso cuando entraron, Louise pudo ver docenas simplemente caminando, pero por la cantidad de personas que había en esta ciudad, podrían haber cientos, tal vez incluso miles listos cuando fuera necesario. Una fuerza de combate formidable aunque solo sea por los números. Hubo llamadas y órdenes de los paladines cuando Louise y los sirvientes que la acompañaban fueron separados de los civiles que fueron llevados a otro lugar para comer y descansar, donde luego serían reubicados en una parte más cómoda de la ciudad, según Bradamante. Mientras tanto, los conducían hasta el líder de toda esta operación. Louise se mantuvo reservada, Mash a su derecha y Mordred a su izquierda. En todo el tiempo, la mano del caballero no había abandonado el pomo de su espada. Piojo podía entender por qué. A medida que las multitudes disminuyeron y la mayoría de las personas con las que se cruzaron pasaron de ser gente común y corriente a combatientes y soldados, fue aún más fácil detectar a aquellos que no coincidían con esa uniformidad, los que tenían más color y, lo que es más importante, poder. Louise vio más de unos pocos. Un hombre con armadura de bronce, otro con sedas moradas. Había uno con cuernos dracónicos y cola y otro con comportamiento de serpiente vestido de verde que discutían en la distancia. Sin embargo, cuando Louise y su grupo pasaron, sintió que todos los ojos estaban puestos en ellos. Sí. Esas eran las resistencias del séquito de sirvientes, contando los 2 paladines que Louise ya había conocido, eso hacía 6 en total y si tuviera que adivinar, el líder con el que estaban a punto de encontrarse sería 7. Se abrieron paso mientras los soldados les llamaban más la atención y notaron su llegada cuando pasaron por tiendas de campaña levantadas en lo que parecía la plaza principal y más allá en las calles. Un lugar para albergar el exceso de hombres armados que ahora tenía que albergar la ciudad. Llegaron antes que el más grande de ellos, justo en el centro de la reunión. Una especie de tienda de guerra, con sedas rojas y doradas que le daban una autoridad modesta. Está bien, Astolfo les sonrió de una manera que Louise no estaba segura de cómo tomar. No te dejes intimidar demasiado por el jefe, ¿vale? Solo sé amable con él y todo irá bien. ¡Buena suerte! Y luego abrió la puerta de la tienda, haciéndoles pasar. Louise dejó que Molay y Jeanne entraran primero, esperando cualquier señal de que no era lo que parecía. Cuando no pasó nada, ella los siguió al interior.
Ella observó la tienda. Era muy parecido a lo que ella esperaba que fuera. No había mucha ornamentación, pero aún así hablaba de una historia. Se habían instalado tableros y stands para contener mapas e informes de toda la región y probablemente de más allá. Había una cama en un extremo, tal vez insinuando que aquí el sueño y el trabajo iban de la mano, con una gran mesa de guerra en el espacio central con otro mapa y piezas esparcidas sobre ella en lo que Louise supuso era una simulación militar de los acontecimientos actuales. Y allí estaba él, el líder de la resistencia, inclinado sobre ella con rostro sombrío y serio. Louise podía admitir que había esperado un veterano viejo y canoso, incluso como sirviente. No era alguien tan guapo y juvenilmente encantador al mirarlo. Su cabello oscuro estaba dividido por una sola raya blanca y su armadura plateada y azul claro de luna le daba la apariencia de un rey o caballero más sacado de un cuento de hadas que cualquier otra cosa. Louise lo reconoció solo por una única referencia que había notado en el material de referencia francés que había logrado adquirir de Da Vinci en un intento de equilibrar su falta de conocimiento con algo útil. Como tal, ella sabía de él. Aquel a quien algunos llamaron el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de los francos, líder y homónimo de los 12 paladines del mito, Carlomagno.